Nos trasladamos hasta el Palacio de la Moneda porque el presidente Sebastián Piñera promulga la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Escuchemos. Señores ministros, señores parlamentarios, pero principalmente a las madres que ustedes representan. Porque, digámoslo claro, la primera obligación de los padres es cuidar, formar y educar a sus hijos. Y en Chile, el 46% de las mujeres no vive con el padre de sus hijos. Pero lo que es más grave, 2 de cada 3 de esas mujeres no recibe ninguna pensión de alimentos de esos padres. Esta situación no solamente es injusta, es inaceptable. Y por eso hoy día vamos a dar un importante paso adelante para hacer justicia a esos niños, adolescentes y a esas madres. Recuerdo que 2 meses después de asumir nuestro gobierno, en mayo del año 2018, le propusimos al país, en esta misma Casa de la Moneda, nuestra Agenda Mujer, que incorporaba profundas reformas, acciones e iniciativas legales y de otra naturaleza, con el propósito de avanzar con verdadera voluntad y con un sentido de urgencia hacia un Chile con plena y total igualdad de derechos, deberes, dignidad y oportunidades entre hombres y mujeres, hacia un Chile con tolerancia cero contra todo tipo de violencia, abuso o discriminación contra las mujeres, y hacia un Chile con corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la maravillosa tarea de la crianza y formación de los hijos comunes. Y por supuesto, un Chile que compatibilice mejor la maternidad con el mundo de la familia y con el mundo del trabajo. Cerca del 80% de esta agenda está plenamente cumplida. Y quiero apreciar y reconocer el gran trabajo que ha hecho la ministra de la Mujer, la ministra de Desarrollo Social, el ministro del Trabajo, el ministro de Justicia, el ministro de Interior, el ministro Seguigós, porque ha sido una tarea de todo el gobierno. Pero todavía nos falta mucho camino por recorrer, porque todavía quedan discriminaciones arbitrarias, algunas de carácter legal, que las vamos a enfrentar, y otras de carácter cultural, que también debemos enfrentar. Por ejemplo, necesitamos que el Congreso apruebe la ley que crea el derecho universal a la sala cuna. Y también la ley que establece la plena igualdad entre hombres y mujeres en la administración de la sociedad conyugal, que creo son las últimas discriminaciones legales que quedan en nuestro sistema jurídico. Hace un mes, cuando promulgamos la ley de monitoreo telemático, que era parte de nuestra agenda mujer, también dimos un importante paso para proteger mejor a las mujeres, que son víctimas de la violencia. Porque esa ley dificulta o impide que el condenado o imputado por violencia intrafamiliar se acerque a su pareja o a su ex mujer. Hoy vamos a dar otro gran paso adelante en esa agenda mujer que presentamos al país, creando el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, el que va a ser electrónico, de fácil acceso para los que correspondan, y va a estar a cargo del registro civil y de identificación. Por supuesto que queremos agradecer el valioso aporte que ha hecho el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el mundo académico y especialmente la ministra de la Mujer y el ministro de Justicia, a poder hoy día ver cómo la luz llega para la ley que crea esta importante protección. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Muy simple, muy claro. Ayudar a esas madres, hijos y adolescentes, obligando a los padres a cumplir con sus deberes con sus hijos y terminando con la impunidad en el no pago de las pensiones de alimentos. Esta ley, y que me escuchen muy bien los deudores de pensiones de alimentos, le va a hacer la vida muy difícil a los padres que quieran seguir evadiendo sus obligaciones con sus propios hijos. ¿Quiénes van a estar inscritos en este registro de deudores?
los padres que no paguen la pensión de alimento por 3 meses seguidos o por 5 meses no consecutivos. ¿Y qué restricciones va a establecer este registro para esos deudores que no pagan sus pensiones? Van a ser muchas, duras y efectivas. En primer lugar, los deudores que soliciten créditos bancarios o devolución de impuestos, se les va a retener una parte de esos ingresos para pagar la pensión de alimentos. Segundo, los deudores que intenten vender un inmueble o un vehículo solo podrán hacerlo si se acredita el pago de la pensión de alimentos. Los deudores, cuando me refiero a deudores que están en el registro de deudores de pensión de alimentos, que sean contratados o ascendidos por el Estado, el Poder Judicial o el Congreso. Los gerentes generales, directores de sociedades anónimas, las personas con contratos de honorarios y los pensionados, se les retendrá parte de sus ingresos para pagar la pensión de alimentos. Los parlamentarios, los consejeros regionales, alcaldes, concejales o cualquier autoridad que pretenda ser electa popularmente, deberá autorizar en forma previa a la asunción de su cargo, si es deudor de alimentos, la retención de parte de sus ingresos para pagar la pensión de alimentos. Los deudores no podrán recibir determinados beneficios o bonos del Estado, ni obtener licencia de conducir, ni pasaportes, a menos que acrediten ante el tribunal la necesidad total de esos documentos. Los deudores que sean despedidos tendrán que destinar parte de su indemnización al pago de la pensión de alimentos. La ley establece además la facultad de poder oficiar a distintas instituciones para conocer la capacidad económica del deudor y no siga ocultando sus bienes o sus ingresos. Y además, una acción para poder revocar actos o contratos que estén destinados a reducir el patrimonio y medidas cautelares de retención de fondos que puedan estar en cuentas de inversión o cuentas de ahorro. Además, esta ley modifica el Código Civil e incorpora la pensión de alimentos como crédito de primera clase, es decir, como un crédito que tiene preferencia en el pago, porque estamos hablando de pensiones de alimentos. Lo dijo recién Lorena, no puede ser que una deuda con una casa comercial sea más importante que la deuda que un padre tiene con sus propios hijos. Sin duda, son medidas muy duras, pero son justas y necesarias para lograr que las pensiones de alimentos se paguen oportunamente, para terminar con el calvario de las madres buscando y esforzándose por obtener su pensión, para hacer justicia a esos cientos de miles de niños y niñas que no reciben lo que deben recibir de sus padres, y también para hacer justicia a esas madres que por tanto tiempo, largos años, han debido enfrentar solas la mantención de sus hijos y sus hijas. Estamos convencidos que esta ley va a contribuir a fortalecer una cultura de responsabilidad parental y también a hacer desaparecer la incultura del incumplimiento frente a los hijos. Y lo más importante, hacer justicia. Justicia a esos niños, justicia a esas madres. Y estoy seguro que esta ley va a contribuir a un Chile mejor. Muchas gracias y esperamos que esta ley haga justicia a tantas madres y a tantos hijos. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos las palabras del presidente Sebastián Piñera en la promulgación de esta ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que según el mandatario será electrónico y de fácil acceso y va a ayudar a las madres e hijos para que los padres cumplan sus deberes y le va a hacer las cosas más difíciles a los padres, según él, los padres que no se hagan cargo. Por ejemplo, se hablaba de retención de ingresos, imposibilidad de venta, por ejemplo, de un auto o de un inmueble si es que el padre debe la pensión alimenticia. Las autoridades tampoco podrán acceder a determinados puestos si es que se sabe que pertenecen a este Registro Nacional de Deudores y tampoco se podrá obtener ciertos documentos como, por ejemplo, la licencia de conducir. Claro, un padre que deba dinero, en este caso, que no se esté haciendo cargo de sus hijos, tampoco podrá renovar o obtener una licencia de conducir y si son despedidos, ojo, también un dato importante, se les retendrá también la indemnización por despido laboral
laboral. Claro, una ley mucho más dura que busca favorecer, obviamente, a las madres, a sus hijos, de estos padres que finalmente no se hacen cargo de sus familias. Tampoco ningún tipo de beneficio estatal ni de bonos. Sí. Y es importante señalar, ¿quiénes podrían llegar al registro de deudores? Todos los que deben 3 meses seguidos, pero además quienes tengan algún tipo de deuda mayor a los 5 meses. Así que vamos a esperar porque está la posibilidad de que responda algunas preguntas a la prensa mientras vemos cómo cada uno de los ministros está firmando, y por eso es que estamos conectados con el Palacio de la Moneda, porque hay temas sumamente contingentes, dentro de eso la propia acusación constitucional, ¿no? Claro. El cuarto retiro, en un proceso previo a unas elecciones, la situación también en la macrozona sur, así que vamos a quedar pendientes a la posibilidad de que prontamente ya la prensa pueda hacerle preguntas, pero es interesante recordar que una de las situaciones que evidenció la gran cantidad de deudores que hay en nuestro país fueron los retiros, porque ahí, con esa modificación que se hizo, que se te retenía si es que tú tenías algún tipo de deuda, se dijo, bueno, acá estamos con una problemática gigante en nuestro país, y a partir de eso hubo un consenso transversal, político, como pocas veces también ocurre, para efectivamente endurecer medidas que tienen relación con la deuda a las pensiones de alimentos, que es una situación incomprensible que un padre no se haga cargo, obviamente, de su responsabilidad, y en un tema tan fundamental como es la subsistencia, podríamos decir, de sus hijos. Una situación también que atraviesa la campaña presidencial, porque recordemos que uno de los candidatos a presidente, Franco Parisi, no ha regresado al país, justamente acusado de deber más de 200 millones de pesos justamente en pensión alimenticia. Estamos esperando ahí la foto de rigor de Sebastián Piñera, porque puede ser que responda algunas preguntas de la prensa en un día después de esta acusación constitucional que fue aprobada en la Cámara de Diputados el día de ayer. También el Senado rechazó lo que es un cuarto retiro, lo que no da por terminado el tema del cuarto retiro. Pasó a una comisión mixta, se va a discutir en los próximos días, pero probablemente, de ser aprobado, podría ser aprobado después del 21 de noviembre, ante lo cual varios sectores indican que tiene más posibilidades de fracasar este cuarto retiro si es que se vota definitivamente después de las elecciones presidenciales, algo que resta verse. Veíamos recién al principio en este noticiero cómo se estaba conformando esta comisión mixta que va a continuar con el análisis de este cuarto retiro. Vamos a ver si finalmente responde preguntas. Acaba de firmar, se acaba de sacar la foto, y la pregunta de rigor. La primera pregunta será sin duda su reacción ante la aprobación de esta acusación constitucional en la Cámara de Diputados, algo que sin duda preocupa al gobierno. El presidente estuvo reunido con sus ministros para ver cuáles son los pasos a seguir, porque de aprobarse en el Senado finalmente el presidente podría ser destituido y no podrá presentarse a cargos de elección popular en 5 años. Vive, es realmente muy grave lo que podría pasar en los próximos días, cuando estamos a tan solo 11 días de la primera vuelta presidencial. Sí, parece que ya está entonces puesto el podio. Vamos a escuchar, retomamos el audio del Palacio para ver las preguntas que le hace la prensa al presidente Sebastián Piñera. CNN, a nombre de todos los medios de comunicación, tenemos 2 preguntas para usted. Lo primero, sobre la acusación constitucional. Bueno, ¿qué le parece estar enfrentando este escenario? Es un juicio político en el Senado. Eventualmente podría ser destituido y pasar así a la historia. Además, por primera vez Chile está dando que hablar en un tema como este. Esa es la primera pregunta. Lo segundo, sobre el cuarto retiro. ¿Confía que la votación ayer en el Senado haga que el cuarto retiro no prospere en la comisión mixta? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estamos convencidos que esta acusación no tiene ningún fundamento, ni en los hechos, ni en el derecho. Después de una detenida lectura, hemos concluido que la acusación está basada en hechos falsos o mañosamente relatados, o en simples conjeturas o suposiciones, y que no cumple con las normas que regulan una acusación constitucional en nuestro Estado de Derecho. Pero además, los hechos fueron analizados e investigados profundamente por la Fiscalía, por un juzgado de garantías, por la Corte de Apelaciones e incluso en un recurso de casación por la Corte Suprema. Y en todas esas instancias, en forma unánime, se decretó que no había ninguna irregularidad, pero además se estableció mi total inocencia. Además, y esto por respeto a la verdad,
Los temas tributarios y de transparencia, declaración de patrimonio, fueron también conocidos e investigados y aclarados por las máximas autoridades del Servicio de Impuestos Internos y de la propia Contraloría. Esta acusación obedece a un clima enrarecido que estamos viviendo en la política chilena y que los chilenos pudieron observarlos en esa larga noche en que se debatió esta acusación y que, en nuestra opinión, tiene un claro e injustificado interés electoral. Y finalmente, estamos muy confiados que el próximo martes el Senado, actuando como jurado y analizando de forma objetiva, racional y reflexiva los hechos, va a desechar totalmente esta acusación. Con respecto a las pensiones, el objetivo de nuestro gobierno ha sido el mismo desde el primer día, y es doble. Por una parte, ayudar a las familias que lo necesitan producto de esta crisis social y esta pandemia sanitaria. Y por otra, mejorar las pensiones. Son objetivos complementarios. En materia de acompañar y ayudar a las familias, quiero recordar que hoy día la red de protección social está acompañando, protegiendo y llevando alivio a 17 millones de compatriotas. Y somos 19,6. O sea, prácticamente a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Y está ayudando a más de 1 millón de pymes. Recientemente conocimos un informe de la OECD que dice que la red de protección que Chile ha desarrollado es probablemente una de las más fuertes, más amplias, más robustas en el mundo entero. El segundo objetivo es mejorar las pensiones. Y la primera etapa ya la cumplimos con una reforma que fortaleció el pilar solidario, que la aprobamos ya hace más de 2 años y que ha permitido que más de 1,7 millones de hombres y mujeres pensionados chilenos, los más vulnerables, hayan visto su pensión básica solidaria aumentada en un 50% y su aporte previsional solidario aumentado en más de un 70%. Pero está pendiente la segunda etapa, que apunta esencialmente a mejorar las pensiones de las mujeres, de la clase media y de los pensionados dependientes. Esa segunda etapa la aprobó la Cámara de Diputados hace ya 2 años y sigue pendiente en el Congreso. Por eso yo le pido a los parlamentarios, no hagamos algo que por satisfacer una necesidad hoy día condena a millones de chilenos a quedarse sin ningún ahorro previsional y sin ninguna seguridad social hacia el futuro. Hagamos el camino correcto, que es compatibilizar, ayudar a las familias que hoy lo necesitan y mejorar las pensiones que también las necesitan hoy nuestros pensionados. Esa es la posición del gobierno en la que hemos impulsado desde el primer día y que vamos a seguir impulsando. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Las palabras del presidente Sebastián Piñera lo hace además también flanqueado por gran parte de sus ministros luego de firmar esta ley en relación a los deudores de pensiones, pero en lo sustancial, cuando se le pregunta en cuanto a la acusación constitucional, dice que están convencidos que esta está basada en hechos falsos o simples conjeturas, hechos que fueron investigados, dice el gobierno, por parte del Servicio de Impuesto Interno. Hay que decir sí que hay una investigación de parte de la Fiscalía en torno a la revelación que hicieron los Pandora Papers, y además también señala que hay una acusación que se da en un contexto de un clima enrarecido, que fue eso lo que se pudo observar en esa noche y que esto tiene netamente un interés electoral. Fueron parte de las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera en torno al tema de la acusación, planteando que espera que el Senado la rechace. En cuanto al cuarto retiro, bueno, la posición ya la sabemos, la conocemos del gobierno, que ha estado en contra y obviamente lo reafirma en el caso de esta posibilidad de un cuarto retiro. Sí, el presidente que acepta solamente acepta una pregunta, que obviamente la primera era sobre la acusación constitucional y el cuarto retiro, y da por finalizada esta ronda de preguntas ahí en el Palacio de la